Alejandra González, yo soy arqueóloga y soy fotógrafa y también soy editora y la idea es compartir algunos de los proyectos que anduve realizando en los últimos años. Así que voy a empezar por una residencia a la que me invitaron en el 2016. Yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, y esta residencia se hizo en Salta, que es una provincia que está en el noroeste de Argentina, un lugar al que yo voy bastante seguido. Ese lugar, que se llama San Lorenzo, donde se hizo la residencia, es un lugar que en el siglo XIX tuvo un pasado eh, como glorioso, ¿no? Hay unas casas increíbles, que no es el caso de esta que estamos viendo. Eh, entonces, un poco lo que yo hice, siempre mis investigaciones tienen una relación entre la arqueología y lo fotográfico y como que en esa bisagra siempre se mueven. Me interesaba un poco ver las casas antiguas de esa zona, que son casas señoriales, como de una alta sociedad. Y antes de ir a Salta, lo que hice fue visitar el archivo de la Nación de acá, de Buenos Aires. Es un archivo muy interesante, con un acceso bastante fácil. Uno puede llevarse 10 fotos a un precio bastante módico. Entonces cuando uno va a un archivo, lo que siempre sucede es que, por ejemplo, esta foto no pertenece a San Lorenzo, pero es una foto que me gustó mucho, entonces por eso también me la llevé ese día. Es un viaje el archivo. Pero bueno, sí, fui a recolectar algunas fotos antiguas, a ver si conseguía. Y estas son algunas fotos que logré encontrar. Esta zona cambió mucho y eso era un poco lo que me interesaba investigar. Eh, el paisaje antes era mucho más de monte y ahora es una villa veraniega con mucho más turismo. Esta es un poco la selección final que se realizó. La residencia tuvo 7 días y, a ver, a mí me interesaba más que nada hacer un trabajo sobre las casas, poder hacer entrevistas a esa gente que vive en esas casas y recuperar un poco esas memorias a través de los álbumes. Eso fue un poco complejo eh, porque las casas son como muy ocultas, ¿no? Y también siguen siendo de la alta sociedad, entonces es como bastante complicado tener acceso. Pero sí pude hablar con un par de dueños. Y después lo que fui haciendo en el transcurso de los días eh, fue recuperar muchos objetos que iba encontrando en mis salidas, que estaba mucho paseando por el pueblo. Y esos objetos los usé como una forma de evidencia de ese pasado, digamos, utilizando cierta metodología arqueológica poética, ¿no? No rigurosa. También tuve la gran fortuna de poder entrar a una casa que estaba abandonada, antigua también, no tan antigua, pero una casa increíble. Y adentro de esa casa encontré fotos. Fui a la municipalidad también para ver si encontraba mapas antiguos, pero no tenían.
muchos mapas antiguos, me dieron algunos, pero que eran de hace poco tiempo. Esta es como la zona, ¿no? La zona del norte de Argentina, linda con Chile, Bolivia, y, y bueno, y está culturalmente asociada a los Andes. Esta es una foto que me dio un familiar de una de esas casas. Este es un texto que encontré en esa casa abandonada, que justamente el texto se llama La Casa. Tengo mucha suerte con los hallazgos generalmente, es algo que debo reconocer. Esta era un poco la escena, ¿no? Esa que antigua de esta zona, cuando, cuando esto tenía como más su auge. Es una zona paradisíaca realmente por la vegetación que tiene. Bueno, esto es un poco la edición final que quedó de esos días de trabajo que fueron 7, 10 días, ya no me acuerdo. Pero otra cosa que también hice, eh, que me interesa, generalmente lo fotográfico no está solo, siempre me interesa como que tenga un vínculo con la palabra. Vamos a ver si esto se puede recuperar o se escucha. Claro, sí. ¿Y ha cambiado mucho la zona? Bastante, bastante. Antes era todo monte, había mucho árbol. Ahora no, ahora ya no hay nada de campo, ya no se puede tener nada. Porque antes tenían cabras, tenían ovejas, caballos, la gente, ahora ya no, ya lo molesta. Claro. Ya no se puede tener nada. ¿Usted ha tenido animales? Sí, pero no aquí. Claro, No acá, no. más lejos. Claro, no te. Un poco esa fue la idea, digamos, el deambular de esos días, entrevistando gente y haciendo fotos. Y digo esto de la palabra que me interesa porque de ahí retomé textos de esas entrevistas como para también recuperar un poco esa idea y saber a través de estas entrevistas cómo era aquel pasado, cómo era ese paisaje, ¿no? Bueno, ese es uno de los trabajos que quería mostrar. Otro trabajo que me gustaría compartir, bueno, es este. Rota es un trabajo que terminó siendo un libro hace ya también varios años. A ver, ¿cuál es? Este. En esta esquina. Es increíble también porque yo después me di cuenta de este cartel que vi luego que se llama Rotar, ¿no? El libro se terminó llamando Rota, ese cartel no estaba en esa esquina, esta foto es posterior. Esta foto la hice después de todo lo acontecido que ahora voy a contar, porque, bueno, para ver si capaz incluía esta foto en lo que terminó siendo el libro, finalmente no se incluyó. Digamos, esta foto sería el lugar del hecho. La historia es que un día, hace ya varios años, yo me encontré en esta esquina, exactamente en este lugar, cientos de fotos rotas en fragmentos. Esta zona acá está vacía, pero siempre es una zona muy transitada, hay mucha gente, muchos autos, es una avenida. Eran las 7 de la tarde, que es la hora que sale la gente del trabajo. Y yo volví a encontrarme con una amiga, me iba a mi casa y cuando pasé caminando por acá, en este sentido, vi exactamente acá había un tacho de basura
y al lado había cantidad de fragmentos esparramados de fotografías. Miré, bueno, siempre miro, ¿no? Tengo como una constante de estar investigando de los pisos de la ciudad cuando camino. Eh, Primero vi que había 4 fotos enteras, eran las únicas que estaban enteras, pensé en llevarme esas fotos y después decidí llevarme todos los fragmentos. Entonces empecé a juntar, había gente esperando el colectivo, la gente me pateaba las fotos para que yo pudiera agarrarlas o no perderme pedacitos que estaban más alejados. Volví a mi casa, volví en el subte, quería ver qué había ahí. Y durante varios días me dediqué, a ver, ¿dónde está? Eh, mm, a recomponer esas fotos. Tuve la casa tomada totalmente, estuve 2 semanas aproximadamente tratando de encontrar sus compañeros. Y muchas de estas fotos, bueno, estas fotos, son fotos que hice como en un primer ejercicio cuando las armé, ¿no? Y empezó a pasar algo interesante que no lo pude hacer nunca más. Por eso muchas de estas fotos son las que igual terminaron en el libro, ¿no? Que de esto se terminó realizando, este proyecto se terminó haciendo un libro. Que esta sombra que se ve en la foto, que es un dato muy frágil, pero termina siendo un dato muy potente y esa sombra a posteriori no la pude recuperar nunca más, porque cuando yo terminé de armar todo este rompecabezas, muchas de las fotos tienen partes faltantes, al aplastarse esos fragmentos, al dejarlos guardados, perdieron la curvatura que tenían originalmente, ¿no? Y que para mí ese es un dato que lo hace muy potente porque genera una tridimensión de esa fotografía, ¿no? Que al estar plano, si no estuviera la sombra, eso no se aprecia. Y no sé, me parece un dato muy pequeño, pero que funciona muy, muy bien. Entonces, después, bueno, esto a ver, es como muy poco archivístico, es lo que hacía, que era guardarlo en papel de diario. Hay gente que me ha retado mucho por eso. Pero bueno, era más un juego en ese momento. Entonces iba haciendo mis paquetitos de fotos que estaban completas o incompletas. Había un par de diapositivas. Mm, Bueno, primero hice, voy a mostrar un poquito, una primera maqueta. Esta maqueta se envió a un concurso. El libro no quedó seleccionado. Y después el libro posterior, que fue editado en el 2016, tiene otra edición. Esa es un poco la idea de... A ver, quiero mostrar... A ver, creo que está acá.
No, no está acá, pero esto es un poco la escena original, ¿no? Bueno, de ir viendo por bordes, por formas, por color, eh, cómo se iba reconstruyendo, ¿no? Serán los pisos de mi casa, ¿no? Hace poco encontré, en estos días en realidad, em, una referencia que nunca había visto, que me gustaría pasar porque que es de una película de Truffaut. Au plus fort de sa colère, a sorti de la poche intérieure de son veston une photo, format carte postale, et après avoir coincé le récepteur entre son visage et son épaule, il l'a déchirée. Oui, devant moi, il a déchiré la photo et en a jeté rageusement les morceaux par terre, avant de raccrocher le téléphone comme un malade et de se tirer. Alors, je suis rentré à mon tour dans la cabine. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu résister. J'ai ramassé un à un les morceaux de la photo et je les ai mis dans ma poche. Rentré chez moi, je me suis installé et j'ai reconstitué la photo en collant les morceaux avec du scotch transparent. Et alors, comme dans une opération magique, le puzzle s'est reconstitué et j'ai vu apparaître un visage de femme. Et je suis tombé amoureux. Oui, amoureux fou. Et en désespoir de cause, je me suis précipité chez le photographe dont le nom était inscrit derrière la photo. Le photographe avait vendu son magasin et personne ne connaissait sa nouvelle adresse. Alors je me suis lancé dans une... Me pareció bellísimo encontrar esa referencia tardía, ¿no? Porque jamás había visto esa película y últimamente estoy viendo muchas, muchas películas y encontré esta de Truffaut que en una pequeña escena puede resumir la belleza de esa escena, ¿no? De poder juntar todos los fragmentos. Creo que por acá, por ejemplo, a ver, esta es la portada final, es la tapa del libro, que se usó justamente ese gesto, ¿no? El gesto de la rotura, de por qué hay muchas fotos que están rotas como en el mismo lugar. Mucha gente me pregunta si me interesaba saber de quiénes eran, la verdad que no, no, me interesa el archivo y me interesa en particular este trabajo. Para mí es como hacer arqueología en la ciudad, saber que por más que uno tenga todos los fragmentos, no, esa foto no es la misma, es un tercer tiempo, es otro tiempo, ¿no? Eh, y en el libro, hay los 50 primeros números del libro llevaban con él una foto de estas, una original. Así que también eso me gustó, como liberar el archivo nuevamente y, bueno, y ahora lo tienen otros y otras. Bueno, ese proyecto lo quiero mucho porque también es el proyecto que un poco dio inicio a mi proyecto editorial, que bueno, es más largo y del que no voy a hablar, pero que al que quiero mucho y el que hoy en día más me lleva mi tiempo y mi cabeza. Eh, pero bueno, fue a través de ese proyecto de Rota que empezó el proyecto editorial que tenemos con Agustina Triquel. ¿Qué más puedo mostrar? Este proyecto también fue un proyecto más largo, de largo plazo. El Festival MUF es un festival que se hace en Montevideo, en Uruguay. Es un festival de producción. Esto fue en el año, bueno, ya no me acuerdo, creo, 2017, algo así. Grupo trabajamos junto con Rosângela Renault, que es una artista de Brasil, y trabajamos sobre el tema de los monumentos. Y bueno, a mí me interesó trabajar sobre monumentos
de acá, de Argentina, monumentos de indígenas o indios. Y digo indios con todo lo que eso implica, porque creo que muchos de estos monumentos en realidad son monumentos a indios y no a pueblos originarios, ¿no? Porque, bueno, están anclados en otro momento, en otro tiempo. Entonces, bueno, esto fue un trabajo muy largo, como 2 años entre que comenzó y terminó. La idea era hacer como una colección aleatoria e investigar sobre los monumentos a indios que había acá en toda la República Argentina, y nuevamente volví al archivo de la Nación, estas fotos del archivo. Y este monumento, que es uno de ellos, finalmente fueron muchos los que encontré y que desconocía, casi la mayoría desconocía, no tenía ni idea que había tantos en Argentina, algunos los conozco pero son pocos. Este en particular está acá en la capital federal y tiene una historia increíble porque que me la fui enterando después con la investigación. Se realizó en Roma esta estatua. Estuvo aparentemente emplazada en Roma, Italia, ¿no? Durante unos años, que me encantaría saber cuándo y dónde, pero bueno, eso ameritaría un viaje a Roma. Y después fue trasladada en la ciudad, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho, digamos, el lugar donde están esos monumentos y donde son emplazados, cuán visibles son, cuán invisibles son, por qué se trasladan. Entre la investigación, un día terminé yendo a este lugar que se llama MOA, es un lugar que está acá en la capital federal, que es donde está como todo el archivo de los monumentos y obras de arte de la ciudad. Entonces, cuando un monumento es vandalizado, es roto, lo llevan a este espacio, ¿no? Ahí lo reparan y lo vuelven. O cuando un monumento se decide trasladar, también generalmente pasa por ahí. O cuando un monumento directamente se saca de un lugar, queda ahí en descanso es como un depósito de estatuas. Es muy interesante. Ahora está un poco más arreglado, pero era mucho más interesante cuando no estaba arreglado. Por suerte tuve la suerte de verlo en esas condiciones. Bueno, ahí tienen todo un archivo de cada monumento, como la historia en particular. Y esta ficha es la ficha del monumento en el que estamos hablando. Entonces uno puede ver aquí quién fue el autor de esa ficha y todos los traslados que tuvo, ¿no? Dónde estaba primero y dónde se lo fue Plaza 11, Plaza Gray, Depósitos, Plaza España. El emplazamiento, la fecha y la historia, ¿no? Y después hay fichas que incluyen, hay carpetas, hay monumentos que tienen muchísimos datos, tienen cartas de vecinos que se quejan o que avisan que está roto un monumento. Y este en particular me interesó mucho, después hice otro trabajo que derivó de acerca de esta historia en particular, porque primero estaba emplazado en un lugar muy importante de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de esa foto que mostré antes, donde encontré las fotos de Rota, y después de a poco fue siendo marginalizado de alguna manera, se lo fue llevando hacia la zona más sur de la ciudad. Yo vivo relativamente cerca, que es una zona de barrios, ¿no? Dejando de ser un lugar central. Entonces eso me interesaba bastante de esta historia. Este es el primer lugar donde estuvo, que acá si ven dice estatua Plaza 11, que es el lugar original. Pero bueno, así como encontré este monumento, fui encontrando muchos.
Muchos amigos también lo que pasaba era que sabían eh, de, de este trabajo mío, entonces lo que hacían era, si encontraban un monumento en sus viajes, me hacían fotos, ¿no? Este monumento en particular es otro, este está en provincia de Tucumán, es uno que conozco particularmente porque en viajes que hago al norte, que les decía que voy seguido, se pasa por este camino. Eh, es todo un camino medio selvático, ¿no? Y este monumento está. Entonces fui recolectando fotos que eran de archivo físico, de archivo de internet, de fotos que me regalaban otros. Empecé a hablar con casas de provincia, que son las casas que tienen representaciones acá en Buenos Aires. Eh, y hubo gente que se enganchó muchísimo y que capaz ya tenía relaciones personales y me mandaban mails por cosas que había podido averiguar, ¿no? Después empezó otra faceta que fue la de comprar, empecé a investigar sobre postales, ¿no? Entonces hay algunas postales con monumentos que también fui consiguiendo en ferias o, bueno, en internet. Y un poco en realidad quería mostrar el origen del proyecto, de por qué me interesaba, o cuál fue el puntapié de este proyecto, que son estas dos fotos. Bueno, estas ya están marcadas y feas. Yo soy bastante analógica en mi vida, no me llevo tan bien con, o sea, hago todo lo que tengo que hacer con la computadora, pero no es mi fuerte, digamos, ¿no? Digamos, todo prefiero hacerlo con las manos y me dan cosas, puedo coser libros, puedo hacer muchas cosas artesanales, pero no me gusta tanto la computadora. Entonces, bueno, hay fotos capaz que no. Bueno, tampoco ameritan porque no lo tengo digitalizado esto, la verdad. No tengo página web, por ejemplo, cosa que debería. Eh, y bueno. Bueno, esta foto, que es justamente el monumento que veíamos recién, es una foto de un álbum familiar y esta que se ve, una de esas tres, es mi tía, la hermana de mi padre. Esta foto la encontré en el archivo de sus fotografías. Bueno, mi tía ya falleció y yo me quedé con su archivo fotográfico, ya no tiene hijos. eh, y esas fotos las tenía mi padre y yo un día se las pedí, le pedí la caja, las ordené. Y esta foto me llamó mucho la atención porque justamente es un lugar que conozco y que quiero. Me gusta transitar por ahí porque siempre significa que me voy para el norte, me voy de viaje, probablemente me voy de campaña a hacer arqueología, entonces como que... Y lo más llamativo es que había otra foto de años posteriores donde ella es mucho más grande, pero es en el mismo lugar. Que no sé realmente por qué, no sé si tenía algún interés en particular. Bueno, le gustaba viajar, ¿no? Y creo que fue a partir de estas dos fotos que empezó mi interés en investigar los monumentos. Y bueno, tengo muchas historias como, a ver, atrás de cada uno. Mm, Bueno, este es uno que está acá, en plena avenida 9 de Julio, que es una avenida, bueno, la avenida más grande de Buenos Aires, ¿no? Donde está el obelisco. Otra cosa que me interesa de estos monumentos es esta necesidad que aparece en casi todos ellos de hacerle un basamento con piedras, ¿no? Como emulando cierta cosa de montaña, ¿no? Hay una referencia ahí, la tienen muchos de ellos, donde su base es de, así como en esta, ¿no? Como
Y también cómo han ido cambiando los materiales con los que se hicieron, con los que se hacían. Bueno, este es otro, este es ya uno clásico, un monumento de los Andes, de Perlotti, que es un escultor muy conocido, que está en una plaza acá. Y un poco, para no hacerlo tan largo, tuvo otras capas porque además de la investigación, lo que yo hice fue buscar marcos para esta muestra en particular, y todos los marcos son marcos antiguos y están comprados por mí en ferias o por internet, y a todos los tuve que reciclar, ¿no? Eh, entonces eso también me generó, bueno, no sé, me gustaba montarlo así, digamos, es una colección que además ha tenido, bueno, solamente los originales sí están enmarcados con marcos realizados ahora, ¿no? Y todo lo demás, marcos de metal, marcos de madera, marcos de cerámica. Y un poco que continúa la historia, porque por ejemplo este eh, monumento es un monumento que está en la ciudad de Quilmes, que es relativamente cerca de acá, de Capital Federal. Y, a ver, este monumento, al poco tiempo que hice las fotos y que se hizo la muestra, hubo un accidente de autos y dejó de existir. De esto me lo enteré un día. Eh, quiero volver, todavía no volví. Quiero volver a la zona porque también vi en periódicos que querían que se restituyera, que se hiciera un igual, ¿no? Entonces eso también me parece interesante, como las historias de ese devenir, ¿no? Eh, estos monumentos con cuasi vida, con los que conviví mucho tiempo, convivo. Y bueno, y otros que fui encontrando, hay una carpeta acá, de las miles de carpetas que tengo. Trato de ser prolija porque si no, no me entiendo, digamos. Igual nunca se entiende los archivos digitales, es algo muy engorroso. Yo no sé, no me entiendo porque además los abandono mucho tiempo, vuelvo después. No es que estoy todo el tiempo mirando mis trabajos, entonces bueno, hay una carpeta por ahí, no sé dónde, que dice acá, de hecho está en mayúscula, nuevos monumentos, posterior al MUF, y son algunos que fui encontrando después. Hay una fealdad importante también en los monumentos nuevos, sobre todo. Estos no los conocía al momento de hacer la muestra. Bueno, este es uno que está en Catamarca y el año pasado viajé a Catamarca casualmente y bueno, después le hice fotos mías, ¿no? Porque también me pasa eso, que a veces voy a los lugares. eh, Podría hacer todas fotos mías, pero tendría que viajar por toda la Argentina, cosa que bueno, no estaría mal, pero en otro momento. Eh, Solo para terminar de mostrar este trabajo, este no es, bueno, a ver, este no es exactamente, pero bueno, el trabajo iba acompañado con una plancha hecha en A3, que era como con troquel. No sé si todo el mundo le dice troquel, pero es como para recortar, como eran esas antiguas figuras de cuando éramos chicos, ¿no? Tuve otras ideas como de hacer cosas que me interesaban también a ver, acá. Tenía ganas de hacer algo de esto que eran cosas que a mí me encantaban y me siguen encantando de mi infancia.
bueno, en este caso con fauna, pero a todos nos han hecho hacer estas cosas, ¿no? Con fauna, flora y demás cosas, de distribuciones espaciales, y tuve la idea en algún momento de hacerlo y después desistí. Con los monumentos, por supuesto, ¿no? Como para ver también como estas curvas de por dónde hay más, por dónde hay menos. ¿Sí? Después hay uno que es muy interesante. A ver, este. Esta foto la encontré en otro archivo, que es el archivo de la Biblioteca Nacional. Es un monumento increíble porque lo que menos parece es ser eh, de Tierra del Fuego, ¿no? Esto está emplazado, de hecho no está más emplazado, es el único que conozco que existió como monumento y que no existe más. Terminé hablando con gente de casas de foto, esto es en Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego, al sur de la Argentina, y en la casa de la provincia de Tierra del Fuego me pasaron teléfonos de gente que tiene casas de fotografías en esta zona. Allá terminé hablando telefónicamente con gente de allá y, y no existe más, no saben muy bien por qué, creen que es cuando se hizo como una costanera, ¿no? Una avenida, entonces ahí dejó de existir. Esta foto es más de como principios del siglo XX. Coleman, de hecho, era un fotógrafo documentalista de esa época bastante conocido, que en su origen era de Viena, terminó viviendo acá en Argentina. Eh, y bueno, es la única foto que conseguí y está un maravilloso cartel que atrás dice policía, ¿no? Me gusta siempre esta cosa medio detectivesca, un poco, bueno, la palabra detectivesca capaz no es la mejor, pero de ver qué es lo que hay en las fotografías. ¿Qué más tenemos? Bueno, un poco para entender también, a ver, por dónde van mis intereses, digamos, en todos los trabajos siempre termino eh, con un pie en cada lado, ¿no? Esto de lo arqueológico, y nunca entiendo muy bien por dónde se cuela. O sea, es mi formación, es lo que sigo haciendo de algún modo, pero digamos, se puede colar por el interés, se puede colar por la forma de aproximación, por la metodología. Hay algo que un poco para mostrar. A ver, eh, yo trabajo haciendo investigación en arte rupestre, digamos, dentro del mundo arqueológico, ¿no? Son como muchos mundos distintos. Y entonces un poco los paisajes por los que transito son estos. Y bueno, y para mí hago investigación en arte rupestre, más que nada en realidad lo que hago es documentación hace ya, no sé, casi 20 años. Y esto es un viaje el año pasado a la provincia de Salta. Eh, y bueno, y esto es parte de lo que me alimenta. Un poco para terminar,
quería mostrar, a ver, tal vez mm, como un poco de este origen que encontré hace unos años. Es una cinta familiar de un viaje muy paradigmático que hubo en mi familia, que fue un viaje cuando yo tenía 4 años, al norte exactamente, y creo que es un poco el origen de todo lo que hago hoy.